Dice la palabra de Dios. Nacimiento de Moisés. ¿Cuántos conocen a Moisés? ¿Conocen a Moisés? Qué bueno. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿De qué tribu era Moisés entonces? De la tribu de Leví. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, la hermana del niño, dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, llévate a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Amén. Palabra de Dios. Oramos. Ay, no, pues si ya oramos por la palabra. Entonces démosle un aplauso a la palabra del Señor. Le damos un aplauso para exaltar la palabra de Dios, que siempre es tan preciosa, ¿no? La historia tan conocida. ¿Se acuerdan ustedes de José, cierto? Hace unas semanas atrás les prediqué de José. ¿Se recuerdan? Bueno, José trajo toda su familia a Egipto en tiempos de hambre. Y ahí se quedó toda la familia de José hasta que se formó digamos, todavía no era una nación, pero sí fueron creciendo en su descendencia, ya era una multitud, los israelitas, porque eran hijos de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. Entonces los hijos, los nietos, bisnietos, tataranietos, tataratataranietos, tataratataranietos, tataratatara, ¿te sigue? Se llaman todos los israelitas. Entonces, tanto creció el pueblo de Israel ahí en Egipto, que si usted lee en su casa el capítulo 1 de Éxodo, dice que el faraón llegó a tener miedo de este pueblo. Entonces, creció tanto, que al final el pueblo de Israel se transformó en una amenaza para Egipto. Y al ser una amenaza para Egipto, sucede que el faraón planeó ciertas estrategias para opacar, para eliminar y ojalá exterminar a los israelitas de este territorio. De aquí obtenemos un principio importante. Los que te temen siempre van a tratar de limitar tu crecimiento. Atento con eso. Cada vez que alguien te quiera opacar, te quiera molestar, te quiera inhibir, ten cuidado, porque los que te temen siempre quieren evitar y limitar tu crecimiento. Fue así que en forma paulatina, entonces Egipto empezó a oprimir a Israel. Lo primero que vemos en el capítulo anterior, en el capítulo 1, es que dice que le puso comisarios de tributos que los molesten con sus cargas. Le empezaron a pedir tributo de lo que ellos sacaban, ellos producían, lo empezaron a exigir más de la cuenta, con la idea, dice ahí el verso 11 del capítulo anterior, del capítulo 1, dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo, a tal cual que los molestasen
con sus cargas, que los irritaran, que los hastiaran, que los agobiaran. Después lo que hicieron, dice, los hicieron servir con dureza hasta que al final los convirtieron en siervos. Después continúa y dice que intentaron controlar la natalidad. Entonces el faraón mandó a decir a todas las parteras que asistían los partos de las hebreas que cuando nazca la guagüita, si era varón, había que matarlo. Si era niña, que viva. Dice la palabra de Dios, y ahí hay otro mensaje por si alguien lo quiere tomar. Dice la palabra de Dios que las parteras tuvieron temor al Señor y ellas no lo hicieron, no se atrevieron a hacerlo y Dios por eso las bendijo y dice que las prosperó. Ahí hay un mensaje para los que quieran. Ojo, que el temor de Dios te lleva a respetar sus estatutos y detrás de eso hay prosperidad. ¿A alguien le gusta la prosperidad? Sí, a todos nos gusta, pero bueno. Y finalmente Faraón, como ya no resultó que las parteras los mataran, que fueran siervos, que aquí, que allá, porque al ser siervo y ponerle cargas pesadas, la gente se enferma y se muere. Como ya no pudo controlar por ese lado, finalmente él da la orden que todos los niños sean echados al río. Solamente se dejaron las niñas. Y es en este escenario donde aparece Moisés. En este escenario tan fome, tan crítico, es donde se le ocurre nacer a Moisés. En buen tiempo se le ocurre nacer, ¿no? Regio. Entonces, dice que sus padres, que eran de la tribu de... ¿De qué tribu era? De la tribu de Leví. Dice que sus padres, que eran de la tribu de Leví, lo encontraron tan lindo y en este escenario donde estaban matando a los niños es que ellos lo esconden y lo logran ocultar. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 meses, pero ya llegó un punto en que la muerte amenazaba a su hogar. Quizás muchas veces entraron los soldados egipcios y donde que sentimos que dicen por ahí que lloró una guagua, porque aunque sean todos hebreos, siempre cercano hay gente que te traiciona, ¿sí o no? Quien tú menos imaginas te echa al agua. ¿Le ha pasado, no? Bueno, aquí ellos también. Quien menos imaginaban, supuestamente a lo mejor sus vecinos, los echaban al agua. Y quizás cuántas veces fueron hasta que ya no pudieron ocultar más a Moisés. Y obviamente lo pusieron como todos sabemos. Hizo una arquilla, que es una canastita, todos lo han visto, ¿cierto? La selló por todos lados, puso la guagüita hermosa ahí. Qué difícil debió ser para esa madre, ese padre, dejar ese bebé ahí. No sé cuántos de ustedes me hace recordar, al más de alguna vez tuve que mandar a un hijo a pabellón y es muy difícil. Viene el doctor y tú tienes que entregarlo. Y tienes que entregarlo. Y recuerdo que alguna vez entregué a un hijo muy pequeñito, tal cual, de 3 meses, y es desgarrador soltarlo. Lléveselo, doctor, al pabellón, soltarlo. Es terrible, Karina, tú me entiendes, es terrible. Entonces, qué terrible debió ser para esta madre tomar a su hijo con su esposo y dejarlo ahí, que se vaya. Entonces, la corriente lo llevó ¿a dónde? Al palacio de Faraón. Allí fue tomado, fue criado y yo me río al leer la palabra porque digo, la madre lo soltó con tanto dolor para que después lo tomen y la manden a buscar a ella para que ella lo cría y más encima te vamos a pagar. ¿Se da cuenta cómo Dios es maravilloso? Es como, mira, ahora lo vas a criar tú, nadie te va a molestar y más encima te voy a pagar. ¿Qué le parece eso? Que vayan a su propia casa y le digan, bueno, y ahora hazlo tú y te vamos a pagar más encima. Y después volvió al palacio, ahí lo educaron, hasta que un día, como todos lo sabemos, por ciertos motivos tuvo que huir del palacio de Faraón y ahí se fue a Madián, conoció a su esposa, tuvo su hijo y después vuelve ahora a Egipto, pero como el libertador. La historia es tan conocida, pero detrás de esto hay un punto en el que yo quiero detenerme. Y es cómo Dios mueve todo y participa paso a paso en la preservación
y la formación de la vida de Moisés. Uno dice, pero bueno, sucedieron tantas cosas que parecen casualidad. Ninguna es casualidad. Hoy nosotros conocemos a Moisés y decimos, oh, Moisés, el libertador de Israel, cierto que fue a Egipto a libertar a Israel. Pero déjame decirte que el libertador de Israel no fue un llanero solitario. Porque en la vida no somos llaneros solitarios. Podemos decir, mire, esta persona que le fue bien, y detrás de eso siempre hay gente que interviene para que resulte. Usted puede ver hoy a lo mejor a un deportista que ganó medallas de oro y detrás de ese deportista hay gente que está trabajando por él. Usted puede ir a lo mejor a ver un concierto de Marcos Witt y usted ve solamente a Marcos Witt ahí cantando, pero detrás de eso hay un mundo de gente que se mueve a favor de que eso se concrete. Entonces, hoy queremos ver a través de la Escritura cómo es que Dios va moviendo cada pieza para que se logre una meta en tu vida. No sé si tú lo sabes, pero tú tienes una meta en tu vida. Quizás hay muchas metas, ¿cómo se dice en diminutivo? ¿Metitas? Hay muchas metitas en tu vida, ¿cierto? A lo mejor empieza el año y tú te pones distintas metitas, no existe la palabra, pero distintas metas. Pero Dios ha escrito en nuestra vida una meta. Una meta. Y eso es lo que hoy te quiero compartir. Pero quiero indicarte algunas etapas que son importantes en nuestra vida. Número 1. Quiero que sepas que si tú estás aquí hoy, 16 de enero, hoy, 16 de enero del 2024, cuando yo creí que en el 2024 los autos iban a estar volando. ¿Cuántos creyeron que iban a estar volando los autos del 2024? Bueno, mostraron unos en televisión, pero yo creí que iban a estar así como la Guerra de las Galaxias, ya volando. Claro, y eso. Bueno, interesante, ¿no? Interesante, todavía no pasa. Bueno, pero si hoy estás aquí, 16 de enero de 2024, quiero que tengas súper claro que estás aquí porque fuiste elegido. Tú fuiste elegida. Ay, ¿cómo dice eso? Sí, tú fuiste elegido, tú fuiste elegida. En este momento hay mucha gente que está fuera, pero aquí están los elegidos. Aquí están los elegidos. Y así como para que Moisés cumpliera una meta de liberar al pueblo de Israel, fue elegido por Dios, él tuvo ciertos puntos en su vida, ciertas etapas en su vida, lo que se llama destino, que lo llevaron a que se concrete esta meta en su vida. Destino es que Moisés nació justo cuando estaban matando a los niños. Moisés podía elegir dónde nacer, cómo nacer, cuándo nacer. No, eso es destino. Nació justo cuando estaban matando a los niños. Destino es que justo llegó en una familia de la tribu de Leví, una familia temerosa de Dios, ¿sí o no? Destino es que él tuviera un entorno que siempre lo cuidó y luchó por su sobrevivencia. Nacieron muchos niños hebreos en ese tiempo, pero tuvieron otro final. Pero Moisés nació en una familia que luchó y se la jugó por su sobrevivencia. Eso es que él estaba elegido. Nació en ese momento, nació en ese lugar, nació con esa madre, nació con esa hermana. Eso es destino. Y hoy yo te puedo decir, tú estás aquí porque fuiste elegido. Porque en algún momento naciste quizás en un hogar donde se creía en el Señor, donde antes que tomásemos una decisión, así como la princesa, en coche te llevaron a la iglesia. ¿A cuántos los llevaron en coche a la iglesia? Tenemos la Sole, tenemos a Luca, Mateo, Agustín, la Antonia. Chiquillos, ustedes nacieron con el destino marcado. En coche te trajeron a la iglesia. Con el destino marcado, un día te enfermaste y alguien te invitó a la iglesia y llegaste a la casa de Dios. ¿Cuántos llegaron porque se enfermaron y escucharon a alguien que los invitó y los trajo a la casa de Dios?
¿Cuántos llegaron por una tragedia en su familia y por eso al final decidieron buscar a Dios? ¿Cuántos simplemente llegaron porque los invitaron y llegaron de curioso? Porque los invitaron. ¿Cuántos llegaron de curioso? Porque los invitaron. Eso es destino. Dios puso a alguien que te invitó y llegaste de curioso. Dios puso a alguien. ¿Cuántos llegaron a la iglesia porque vino un familiar y ese familiar estaba, ya, pues, ¿cuándo me vaya a acompañar a la iglesia? Ya, pues, ¿cuándo me vaya a acompañar a la iglesia? Ya, pues, vamos a la iglesia. ¿Cuántos llegaron por un familiar que les insistió para llegar a la iglesia? ¿Y cuántos llegaron obligados a la iglesia? También hay gente que ha llegado obligada a la iglesia, sobre todo abunda mucho en los jóvenes, llegan obligados. La Poli dice que llegó obligada, tenía que venir, tuvo que venir, llegó a la iglesia. Y eso, Polita, y eso, hermanos, es destino. Eso es destino. Dios trazó un momento en tu historia en que te trajo a la casa del Señor. Y eso significa que si su destino se marcó para que hoy usted esté aquí, es porque usted fue elegido por el Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque Él nos eligió. Él nos eligió. Cuando tú tienes una meta, número 2, una meta establecida en tu corazón, es la meta que Dios te estableció. Es la meta que Dios te puso y esa meta no te deja tranquilo. Moisés jamás estuvo tranquilo e indiferente al dolor de su pueblo. Él podía haber tenido su corazón más duro y decir, bueno, qué mala suerte los otros, los mataron, se murieron, uy, qué pena, pero yo estoy en el palacio, a mí me atienden, a mí me educan, y qué mala suerte por tu vida, le podía haber dicho a todos los hebreos, y qué pena. Conoce gente que, ay, qué mala suerte lo tuyo, pero yo sigo con lo mío. Hay mucha gente así, ¿cierto? Qué triste tu historia, pero mi historia es bonita. Qué triste tu camino, pero qué triste que estés enfermo, yo estoy sanita. Qué triste esto, pero no. Moisés tenía escrita una meta en su corazón, por lo tanto, cuando vio que maltrataban a los suyos, él se sintió maltratado. Cuando vio la injusticia, le dolió. Le dolió. Sabía que era su gente, sabía que allí donde él estaba, ese no era su lugar. Y eso es porque él ya tenía clara la meta en su vida. Y eso nos sucede a nosotros diariamente cuando vemos que no estamos en el lugar correcto, que no estamos con las personas correctas o que no estamos haciendo lo correcto. El corazón se incomoda. El alma se incomoda y dice, no, esto no me va a llevar a la meta que Dios escribió en mi corazón. Hay algo que Dios puso en ti, por lo cual cuando estés en el lugar equivocado tú te sientes inquieto. Tú te sientes que estás casi perdiendo el tiempo, que estás en un lugar que no te corresponde, no es tu lugar ahora y no lo será jamás. Por lo tanto, tu corazón está inquieto y ves todas las formas de correr a llegar al lugar correcto. Estás con amistades que no corresponden, que no exaltan el nombre de Dios y tú dices, no, esto no es mi lugar. Y a veces ocurre con la misma familia, que la familia a veces tiene costumbres que a nosotros no nos agradan y sentimos, uy, qué complicado en mi familia, pero no me siento bien. Antes de conocer al Señor quizás me sentía bien, pero ahora no me siento bien. Ahora siento que este no es mi lugar. Y eso es porque Dios estableció una meta en tu corazón. Y por ende vas a rechazar todo lo que te quiera desviar de tu camino. Número 3. Para que se concrete la meta de Dios en tu vida, Dios pone gente a tu favor. ¿Sabías eso? Dios pone gente en tu camino a favor, que influye sobre tu vida positiva o negativamente, pero te van a canalizar a que vayas a la meta. Te van a conducir a que vayas por el camino correcto. ¿Por qué? Porque eres elegido, como te dije en el punto número 2. ¿Por qué? Porque ya tienes una meta establecida en tu corazón. Perdón, en el número 1 te dije que eres elegido, en el 2 te digo que tienes una meta establecida en el corazón y ahora, en pos de esa meta, número 3, Dios te va a poner gente que te va a favorecer para que llegues a esa meta.
Entonces yo vi aquí en la historia de Moisés mucha gente que lo impulsó para que se concrete la meta. Y en esta historia hay muchas personas, pero yo, por ejemplo, te puedo mencionar a su padre, que lo miró y no se rindió, lo encontró bonito y lo escondió. ¿Dios usó al padre? Sí, lo usó. Te puedo poner a su madre, que lo crió, que lo cuidó, que arriesgó su vida para tenerlo hasta el último momento. Te puedo poner a su hermana, María, o Miriam en otras versiones, a María, que siendo una adolescente, una doncella, ella siguió el canasto, lo siguió. No le perdió la vista hasta que al final otra mujer que usó Dios, la sierva de la hija de Faraón, tomó el canasto, tomó la guagua, se la trajo otra persona, la hija de Faraón. La hija de Faraón se enterneció con la guagua. ¿Se da cuenta cómo Dios va moviendo? ¿Se da cuenta cómo Dios va usando gente? Va usando gente. La hermana, la hermanita de Moisés, cuando la hija de Faraón vio la guagua, al tiro, despierta. Yo conozco una hebrea que te puede cuidar la guagua. La cabra chica astuta. Podía haberse sentido cobarde, así como, la tomó la hija de Faraón, si yo hablo me van a matar, si yo hablo quizás qué cosa. Y no, ella paró el dedo. Ella habló. Y dijo, le traigo una hebrea para que sea de nodriza y le cría a la guagua. Y le trajo a la mamá. Y a la mamá le pagaron más encima. ¿Cuántas mamás quiere que les paguen para que críen a los críos? Ah, qué fantástico, ¿ah? Y yo creo que le traían de lo mejor a la casa, porque no es que cría la guagua, porque cuando usted tiene un niño a cargo, ¿qué le da? Colócale una cama nueva para la mamá, para el niño, colócale un entorno bonito. Estás criando mi hijo, habrá dicho la hija de Faraón. Entonces, ay, la casita está media fea, la frazada está un poquito viejito. Frazadas nuevas, vasijas nuevas. Yo creo que eso pasó, ¿sí o no? Porque si le está pagando y está criando a su hijo, le puso lo mejor. Entonces, ahí vemos cómo Dios usó a esta niña, la hija de Faraón, a los que después lo educaron en el palacio. Dios los usó a favor de Moisés. Incluso al mismo Faraón, que le tenía ganas y lo quería matar cuando supo que había matado a otro soldado, también Dios lo usó, porque si no se enoja Faraón y no se enfurece con él, Moisés no. Y usted dice, pero ¿cómo lo quería matar si Moisés era el pueblo de Dios? Y usted no sabe el propósito. Nosotros ahora conocemos la historia completa, pero en ese momento que no conocíamos la historia completa, ¿qué podíamos haber dicho? Oye, pero ¿cómo? Si Dios lo preservó la vida y ahora llega el Faraón, lo quiere matar, se lo quiere comer con papas fritas, a lo pobre, con cebolla, con huevito, con todo, ¿cierto? ¡Ay, qué rico! ¿Cierto? Se lo quiere comer con todo y ¡pum! Moisés tuvo que salir escapando al desierto. Pero allá llega y se encuentra otra persona, se encuentra con las chiquillas, las hijas de un sacerdote. Porque ahí también se adoraba al Señor. Y se casa con la hija del sacerdote. Y ahí sigue. ¿Se da cuenta cómo Dios va poniendo gente que influye positiva o negativamente, pero te va, como dicen algunos, catapultando a que se cumpla la meta? Atención, iglesia, con toda la gente que nos rodea. Atención, iglesia, con toda la gente que nos rodea. Que cada vez que tú veas que, no, de aquí yo tengo que salir, haz caso a lo que el Espíritu te hace sentir. Si sientes que tienes que salir, sale. Si sientes que tienes que seguir, sigue. Si sientes que tienes que callar, calla. Si sientes que tienes que hablar, no te quedes con las ganas. La hermana de Moisés sintió que tenía que hablar y fue importante lo que habló. ¿Qué sabe una cabra chica? Puede decir cualquiera. ¿Qué sabe esta niñita? Sí, la niñita dio la opinión, dio la idea más importante en la formación de Moisés. Y así vemos cómo Dios va usando gente a nuestro favor.
Y ahora vamos al punto número 4, que usted dice, ay, hay una meta, Moisés tuvo una meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál crees tú que es la meta que Dios escribió en tu corazón? ¿Cuál es la meta, de acuerdo a lo que hemos estudiado, que crees que Dios puso en tu corazón? ¿Cuál es la meta que puso Moisés? La meta que puso Moisés es ser el libertador de Israel. La meta de Moisés fue ser el libertador de Israel. Y tú puedes leer la historia y en Éxodo paso a paso con todo lo que fue sucediendo en la vida de Moisés hasta que se concretó finalmente que Moisés fue el libertador de Israel. Y hoy día lo conocemos como el libertador de Israel, ¿sí o no? Si tú vas a tu vida, puedes entender que la meta que Dios ha puesto para ti es que tú eres un libertador donde estás. Tú eres un libertador. Tú eres una libertadora. Si Dios te escogió, hay gente que no está aquí, insisto, porque no fue escogida. A esa gente tú tienes que libertar. A esa gente tú tienes que ir. Dios estableció en nuestro corazón ser libertadores. Libertador de tu hogar, de tu familia. Libertador de tus compañeros de trabajo. Libertador de tus vecinos. Libertador de ese pariente que te cae pésimo. ¿Cuántos tienen parientes que le caen pésimo? ¿Cuántos tienen parientes que les caen pésimo? Te tengo que comunicar que vas a ser libertador de ese pariente que te cae pésimo. ¿Cuántos tienen parientes que te dicen, no me hables de Dios? No me hables de Dios, no me interesa. Pues te tengo que decir que Dios te ha puesto la meta en tu vida de ser libertador de ese pariente que te dice, no me hables de Dios. No me hables, por favor, a mí no sigas con el mismo discurso, siempre hablas lo mismo. Porque cuando tú tienes que ir a libertar, entonces para libertar tú llevas implementos, tú llevas la espada. ¿Qué es la espada? Llevas la luz. ¿Quién es la luz? Y tú vas preparado para libertar a los que están a tu alrededor. Así como Dios movió a Moisés para ir a libertar a todo ese pueblo en el que no todos estaban con su fe bien puesta, pueblo en que no todos estaban de acuerdo. También hubo gente que dudó, también hubo gente que dijo, bueno, y si Dios existe, ¿por qué lo estamos pasando tan mal? Pues si Dios existe, ¿por qué mataron a nuestros hijos? Si Dios existe, ¿por qué? ¿Te has topado con gente que dice, y si Dios existe, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay tanta tristeza? ¿Por qué hay tanto dolor? Pues a esa gente Dios te está mandando a libertar. A esa gente tú vas a libertar. ¿Cuántas veces fue Moisés ante Faraón? Y de lo que recibió de Faraón fue un no. Y fue nuevamente, Faraón, libera a mi pueblo, y fue un no. Y fue a Faraón con señales, con la vara que se transformó en serpiente, con todo, y Faraón le dijo no. Y nosotros a veces queremos que nuestra familia, nuestros amigos lleguen al camino del Señor y con que nos digan una vez no, nos callamos para siempre. Nos callamos para siempre. Y este 2024, queridos hermanos, Dios nos ha ido hablando en cada culto. Dios nos va hablando por su palabra, nos va instruyendo, nos va formando. El domingo el Señor nos hacía un llamado a cambiar nuestros caminos, a actuar de la forma que Él nos demanda, haciendo justicia, haciendo misericordia y siendo humilde. Así nos llamaba el domingo, ¿cierto? A vivir de esa forma. Y hoy el Señor nos llama y nos dice, yo quiero que hagas justicia, que seas misericordioso, que seas humilde, y con ese testimonio tú vas a ir. Y hoy nos dice, y vas a libertar a los demás. Porque cuando sacamos a una persona de las garras del enemigo, somos libertadores. Cuando logras que alguien venga y cruce esa puerta y entre a la casa de Dios, eres un libertador. Cuando trajiste a lo mejor a tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu sobrino, tu primo, por primera vez lo trajiste acá, tú eres un libertador.
Cuando tú traes los niños chiquititos y dices, ay, los niños, sí, los niños están escuchando. Los niños están escuchando. Y si tú perseveras y lo traes de chiquitito a la casa de Dios, te transformas en un libertador. Y la meta que Dios ha puesto en nuestra vida es que tú seas un libertador. Por eso en esta tarde yo quiero hacerte la invitación y quiero preguntarte, hermano, si tú fuiste escogido, si Dios escribió una meta en tu corazón, si Dios te trajo hasta este lugar y tú has visto que ha puesto personas en tu camino que te han ido marcando para que vayas por este camino. ¿Deseas ser un libertador? ¿Deseas que Dios te use como un o una libertadora? Libertar a los que están oprimidos, libertar a los que están confundidos. Hay gente que tiene un desastre en su vida y a veces está muy cerca de nosotros y nos quedamos contemplando, mirando sin hacer nada. Y el llamado que Dios nos hace en esta noche es que usted y yo nos levantemos como un libertador en estos tiempos. Vamos a liberar. Vamos a liberar a los que están enfermos, vamos a liberar a los que están angustiados, vamos a liberar a los que están en depresión, vamos a liberar a los que están ciegos de alma, de espíritu, vamos a liberar a los que están en amargura, vamos a liberar a los que están en esclavitud. Esa es la misión que hoy tenemos y que el Señor nos viene a recordar. La iglesia Rosa de Sarón se tiene que levantar como una iglesia libertadora. La iglesia Rosa de Sarón tiene que ser una iglesia que proclame libertad, que donde quiera que vaya diga, hay libertad, como lo cantamos, hay libertad, hay libertad. ¿Cuántos creen que hay libertad? Si hubo un día libertad para ti, yo te digo, hay libertad para todos los que amas. Hay libertad para todos tus vecinos, hay libertad para todos tus amigos, todos tus compañeros de trabajo, y no solo en este tiempo, sino en los años venideros. Y vamos a seguir trabajando en ser libertadores. Así que si tú quieres que Dios te use como libertador, yo te invito a que te pongas de pie y que tú hables con el Señor. Que tú cierres tus ojos.